Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy, una sesión enfocada a la salud articular, al movimiento, así que pues bienvenidos sean todas las personas que están en la sala, compartan el link, ya estamos por iniciar, compartan el link a la persona que sabe que le puede interesar esta sesión, que han escuchado que tiene problemas de articulaciones, que hay dolor, que hay rigidez, aquellos adultos mayores, aquellas personas que practican algún deporte, aquella ama de casa que se queja que cuando barre, cuando realiza algún trabajo o cuando va por los niños tiene un dolor constante en alguna parte del cuerpo. Bueno, esta capacitación le puede ser útil a cualquier persona que tú creas que esta información va a ser valiosa. Así que compartan el link. Personas que son nuevas en sala, que no conocen Nuxgen, bienvenidos. Mi nombre es Navid Mendoza, soy nutrióloga, soy la encargada del área de nutrición y desarrollo de productos de Nuxgen, así que bienvenidos a todos ustedes. Me da mucho gusto ver que constantemente hay personas que se conectan para capacitarte. También me gustaría que invitaran a más personas para que estas sesiones pues lleguen a más gente y eso enriquezca mucho la participación también de ustedes. Recuerden que tenemos una dinámica que se va a estar llevando a cabo y esta dinámica consiste en que aquellas personas que no tienen el nombre de su dispositivo con el que se conectaron, por favor nos apoyen poniendo su nombre completo en el chat o cada vez que entren a las sesiones también nos pongan su nombre. Eso nos ayuda muchísimo porque así nosotros también nos ponemos en contacto con ustedes para que evalúen el cómo les parecieron las capacitaciones y los temas que se están dando son de utilidad para ustedes. Y pues al final recuerden que estas capacitaciones tienen el objetivo de que a ustedes les ayuden a incrementar sus ventas, a mejorar la recomendación del producto, a crecer tal cual ustedes y su red. Entonces, pues vamos iniciando, como les comento, el tema de hoy va relacionado directamente con el movimiento. Ya vieron la promoción que está vigente ahorita, es importante, esta capacitación va relacionada con con esa promoción. Si tienes dudas de cómo puedes promover ese paquete ahorita, si no te queda claro, pues justamente vamos a hablar de eso. Recuerda que a lo largo de la sesión puedes escribirnos las dudas que tengas en el chat y al terminar la sesión, pues vamos resolviendo cualquier duda que exista, ¿va? Entonces, pues, como les digo, todavía compartan el link. Si no se pudieron conectar las personas, recuerden que la sesión se queda grabada y pueden pedir la línea tip, así que pues mis compañeros también les pueden proporcionar el link para que la vean después, ¿va? Entonces, justamente como lo dice el título, que nada detenga tu movimiento. Esto es importante y seguramente con esto viene a nuestra mente principalmente ya una persona mayor, ya una persona que tiene más de 60 años tal vez, que ya no se mueve tanto, que ya tiene problemas para subir escaleras. Entonces, la realidad es que vamos a hablar un poquito más acerca de que una persona de 20, 30, 40, 50 años también puede tener este tipo de afectaciones y es importante prevenirlas principalmente, ¿sí? Así que cuando hablamos de este tipo de cosas, es cuando empieza la preocupación o cuando empieza la limitación. ¿Cuántas veces has pensado el hecho de agacharte, de subir escaleras, de levantarte después de estar mucho tiempo sentado, caminar incluso largas distancias, hacer ejercicio o cargar algo pesado? ¿Cuántas veces has llegado a pensar que el hacer este tipo de actividades puede llegar a generarte una molestia, de un dolor que ya está existente, de una molestia que tú ya tienes y que dices, híjole, pero si me voy caminando hasta allá, donde tengo que ir a unas 5 calles, seguramente me va a doler, seguramente me va a sentir mal, entonces mejor no lo hago. Esto es importante identificarlo porque, como te comento, no es algo exclusivo de un adulto mayor. Puede haber jóvenes que nos estén viendo ahorita en sala o que tú conozcas que efectivamente realizan algún tipo de actividad física, que van al gimnasio, están haciendo, están en alguna de las disciplinas que ayuda al ejercicio y que te mencionan que hay molestia y hay dolor.
Probablemente tú ayer recibiste un paquete en casa y notaste que al recoger la caja porque tenías que cargarla o algo, hay un dolor constante, ¿no? El estar mucho tiempo sentado también genera un dolor constante o simplemente realizar tus actividades en el día a día si es que estás trabajando, el hecho de mantenerte mucho tiempo sentado o si eres una persona más activa en casa que va por el mandado, va por los niños, tiene que realizar las actividades del hogar y también llega a haber molestia después de un largo rato, ¿no? Entonces, eso es importante identificarlo porque moverte, recuerda que es una forma normal de vida. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que movernos es algo normal y es un privilegio y nos damos cuenta de esto hasta que ya llega a pasar algo que nos impide ese movimiento. Entonces, el hecho de movernos no debería convertirse en una limitación. Eso es súper importante. De aquí es la importancia de entender que cuando este dolor ya se presentó, cuando ya definitivamente yo evito subir escaleras, es porque el problema ya está súper enfocado. Pero si de manera inicial puedo caminar, puedo subir escaleras, puedo estar un tiempo sentado, pero a veces casualmente llego a sentir una molestia, justamente es el momento en el que actúes porque esto se trata de prevención para evitar dolores o molestias que van a afectar y te van a limitar en tu día a día. Eso es súper importante, ¿sí? También es importante entender que durante años se acumulan hábitos, cargas, el constantemente realizar actividades, el sedentarismo también, incluso el ejercicio o el ejercicio en exceso, el ejercicio mal hecho, por ejemplo, el cambio de peso constante, tener un sobrepeso, tener una obesidad, incluso el simple envejecimiento va a generar un daño articular. Esto es súper importante porque muchas veces cuando ya nos topamos con este dolor que me limita o que me impide moverme es cuando quiero hacer algo al respecto, pero no solamente eso, sino que quiero que se me quite en 3 días, en 2 días, quiero que se me quite al momento. Entonces, eso no se va a poder porque como lo comento, este daño, este deterioro articular se ha presentado durante años. Por eso es que si tú ahorita tienes 20 años, 30 años, 40 años y no tienes ningún dolor articular, es importante que empieces con la prevención. Acuérdate que en nuestra edad más activa son de los 20 a los 30 años, ¿no? En donde realizas deporte, te mueves más, pero empezamos a ser un poco más sedentarios, entrando ya si eres una persona que trabaja en oficina o que está constantemente en un lugar más cerrado o por el trabajo te mantienes todo el tiempo parado, esto también va a dañar. Y en esta etapa de vida de los 30 a los 40 es donde ya empieza a disminuir esa actividad física para volvernos todavía mucho más sedentarios a los 40, 50, 60 años en adelante. Entonces, toma en cuenta que esos hábitos que tú repites de manera constante, van a repercutir para bien o para mal en tu futuro. Eso es súper importante que seas consciente que lo que estés haciendo hoy va a tener beneficios o perjuicios para el día de mañana, para aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a 3 años, todo lo que tú estés realizando hoy para beneficiar tu salud o perjudicar tu salud, pues va a tener un resultado más adelante, ¿no? Entonces, eso es súper importante entenderlo cuando hablamos de articulaciones, es también importante entenderlo porque, como te comento, algo muy común que pasa es que las personas suelen desesperarse muchísimo porque no están encontrando un alivio, no están encontrando algo que les quite el dolor, porque incluso a lo mejor ya hay una recomendación de cirugía, porque incluso la persona ya no puede caminar, da unos poquitos pasos durante el día y evita moverse lo más que pueda. Entonces, ojo, acuérdate, la prevención es lo más importante. Ahora, el movimiento no es solamente tus articulaciones, es un trabajo en equipo. Esto lo tenemos que entender. El hecho de simplemente movernos, caminar, correr, realizar alguna actividad o llevar a cabo nuestra vida cotidiana está implicado por un sistema. Este sistema comprende músculos, articulaciones, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. Entonces, cuando hablamos de movilidad, tenemos que mirar toda la parte compleja. ¿Por qué?
Justamente porque si hay una descalcificación, si hay una lesión que nunca se trató, si tuviste algún accidente y esto generó un problema que nunca trataste, si tienes una baja cantidad de masa muscular, si eres una persona con con un sobrepeso o todo lo contrario, con muy poquito músculo, o eres una persona que tiene sobrepeso u obesidad y tiene muy poco músculo, todo esto va a repercutir en tu movimiento. Entonces, no solamente vamos a enfocarnos en personas que a lo mejor te dicen, tengo artrosis, tengo artritis, tengo una enfermedad que me limita y entonces ya es un diagnóstico, sino que es importante que empieces a identificar las afectaciones que puede haber ahorita en tu cuerpo que te puedan limitar en un movimiento futuro. Si tú eres una persona que tiene muy poca masa muscular, esto va a afectar directamente sí o sí en tu movimiento más adelante. Si eres una mujer de 30, 40 años y tuviste hijos y nunca te suplementaste, nunca cuidaste tus huesos, estás a punto de entrar a la menopausia o estás ya en la menopausia, seguro hay una descalcificación y esto va a afectar tu limitación también, ¿no? Si eres un joven que realiza CrossFit, realiza calistenia o va al gimnasio y de repente hay una lesión que simplemente dices, ah, me duele, pero X, y la sigues y la sigues y la sigues, pues generas un mayor daño a nivel de articulaciones, a nivel de cartílago, tendones o ligamentos. Y no solamente eso, sino que si tienes alguna enfermedad crónica, esto también va a repercutir muchísimo en este sistema. ¿Qué enfermedades crónicas son las que pueden afectar? Pues recuerda que la diabetes principalmente va a afectar muchísimo las articulaciones, va a generar mucha inflamación. Enfermedades también como relacionadas con el corazón muchas veces limitan la actividad física y esto también va a debilitar tus músculos. Acuérdate que entre menos movimiento hagas, más músculo pierdes, eso es importante, o menos músculo ganas, como tú lo quieras ver. Entonces, eso es súper importante identificarlo. Todo esto es un trabajo en equipo que nos tiene que importar todo, no solamente el decir, algo, dame algo para las articulaciones o dame algo para el hueso, sino que todo es un conjunto que nos debe de interesar, ¿sí? Hablamos del cartílago en específico porque es lo que más llama la atención, ¿no? La clave de este movimiento fluido, pues efectivamente es nuestro cartílago. Este cartílago es un tejido flexible y existen diferentes tipos de cartílago, por ejemplo, el que recubre los huesos para evitar la fricción entre ellos, permitir un movimiento fluido y evitar ese dolor. Y también existe un tipo de cartílago más suave, como por ejemplo el de la nariz, el de las orejas. Este cartílago son huesos muy pequeñititos, bueno, son estructuras, mejor dicho, muy pequeñitas, muy flexibles y que estamos viéndolas visiblemente, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con los diferentes tipos de cartílago, pero en específico vamos a hablar o vamos a enfocarnos un poquito más en los huesos. El cartílago lo que hace es reducir la fricción, ya que facilita que los huesos se deslicen entre sí durante el movimiento. Esto tiene que ver mucho porque el cartílago es una superficie muy lisa. Entonces, recubre un hueso, recubre otro y eso permite que se desplacen entre sí y protege al hueso, evitando fricción y como consecuencia evitando dolor. También va a amortiguar cargas, ya que ayuda a distribuir las fuerzas que reciben las articulaciones al caminar, correr, subir escaleras o cargar peso. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si bien el cartílago nos ayuda a amortiguar esto, un dato importante que debes de saber es que el cartílago no tiene una irrigación sanguínea. ¿Esto qué significa? Que no se nutre de la sangre como cualquier otro tejido. El cartílago tiene esta limitación, por lo cual solamente se va a nutrir del líquido que lo rodea. Por eso es que muchas veces en la rodilla nos dicen que se acabó el líquido de la rodilla, el líquido sinovial, y entonces ya pasó a afectar mucho nuestra articulación y eso tiene mucho que ver precisamente porque la articulación, para mantenerse de alguna manera hidratada o con este líquido, pues tiene que tener movimiento, ya que este cartílago va a tener una función como de esponja. El movimiento va a permitir que este va a favorecer que el líquido se mantenga de manera correcta y que no se pierda. Si tú no te mueves, entonces ese líquido se pierde. Por eso es súper importante el movimiento, ¿sí?
va a facilitar el movimiento, contribuyendo que la articulación se mueva suavemente. Si no hay movimiento, entonces esto no favorece el intercambio de líquidos que rodean la articulación y con esto se afecta directamente. ¿Por qué hablamos de líquidos? Bueno, porque nuestras articulaciones son prácticamente agua, tienen aproximadamente entre el 70 y el 80% de su contenido es agua. Entonces, esto le da más importancia todavía al movimiento. Todos los días debes de moverte, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que tienen una lesión o que tienen una molestia y evitan moverse? Bueno, pues este intercambio de líquidos, que acuérdate, el líquido es lo que permite nutrir a la articulación, pues no se lleva a cabo. La articulación no se nutre, este cartílago no se nutre y entonces se deteriora aún más. Si bien es real que cuando hay algún tipo de lesión, el terapeuta, el fisioterapeuta en específico te recomienda algún tipo de reposo, por un determinado tiempo, también es importante que recordemos que lo primero que te recomiendan es una terapia física, un plan de ejercicios relacionados, obviamente, para el tipo de actividad que va a favorecer la regeneración o la protección de ese cartílago. Entonces, es muy raro el fisioterapeuta que realmente te dice, no, señora, señor, quédese ahí todo el día sentadito, no se mueva, evite subir escaleras, evite hacer cualquier cosa y esto pues contraindica lo que estamos mencionando, ¿no? Por eso es súper importante entender que el movimiento es vital. Antes de cualquier cosa, antes de hablar de suplementación, antes de hablar de operaciones, antes de hablar de cualquier cosa, necesitamos entender que el movimiento es súper importante para tener una articulaciones saludables, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Otra de las cosas también que puede llegarnos a frustrar mucho cuando hay estos tratamientos integrales para el cartílago es que debido a que, como te mencionaba, que el cartílago no se regenera, o sea, no se nutre por una irrigación sanguínea, esto disminuye su capacidad de regeneración, de regenerarse por sí mismo porque al no llegar nutrientes directamente de la sangre, depende del líquido que está alrededor de la rodilla, de las articulaciones. Si no hay este líquido porque no hay movimiento, pues la articulación se va dañando. Por eso esto refuerza mucho lo que estamos hablando, refuerza la parte de la prevención. No esperes a que te duela, no esperes a tener una lesión para cuidarlas, no esperes a que ya tengas una artrosis. Prevén, prevén porque el cartílago ya no se puede regenerar como tal. Entonces, siempre 100% la prevención va a ser mejor, ¿no? Entonces, de aquí la gran importancia de hablar de esto. Ahora, ¿cómo identificamos el día de hoy, yo con 30, 40, 50 años, cómo estoy afectando mis articulaciones? Porque claro que ninguno de nosotros dice, ay, si yo las quiero afectar, ¿no? Me vale. La mayoría de nosotros lo hace sin ser consciente, no lo notamos. Y muchas veces son hábitos que tenemos muy comunes, que llevamos en el día a día y que pues a la larga nos afectan. Uno de los principales es pasar demasiado tiempo sentado. Acuérdate que al no haber movimiento, pues esto va a deteriorar o sea, no va a permitir el intercambio de líquidos que van a nutrir a las articulaciones. Entonces, pasar demasiado tiempo sentado, así como el sedentarismo, van a favorecer la pérdida de fuerza muscular y van a reducir el estímulo que genera el movimiento. Entonces, esto es súper importante. Si tú tienes más de 50 años y dices, no, pues si yo casi no me muevo precisamente porque me duele, es importante que si tú estás intentando hacer algo para disminuir ese dolor, empieces por moverte, sí o sí. Claro que al inicio va a ser doloroso, te recomiendo 100% que acudas con un fisioterapeuta para que te dé un plan especializado y te diga cuáles son los ejercicios que mejor te van a servir, pero sí es importante que empieces a moverte, ¿no? Entonces, ya vimos que si tú eres una persona que tiene alguna lesión, un adulto mayor que no quiere moverse, lo primero que tienes que hacer es moverte. Ahora, ¿qué pasa con las personas que trabajan en oficina y que pues ni modo, son 8 horas en las que tienes que estar ahí sentadito y que a veces hasta te cuentan cuántas veces te vas al baño? Pues también existen rutinas en las que pues por cada hora tú puedes estar ahí mismo en tu escritorio, pararte, moverte, hacer una ligera sesión de estiramientos y volver a tus actividades. El punto es realizar un tipo de movimiento en estiramientos para
volvemos a lo mismo, permitir que el líquido que se encuentra en las articulaciones fluya y existe este intercambio. Acuérdate que es como una esponja. Si no humedecemos esta esponja, ¿qué pasa? Pues se seca y esto daña a las articulaciones porque al no mantenerse lubricadas, pues empiezan a chocar, ¿no? Otra de las cosas importantes que debes de tomar en cuenta, pues es el exceso de peso. Si tú tienes pues sobrepeso, tienes obesidad y estás buscando algo porque te duelen las rodillas, porque te duele la cadera, porque hay dolor articular, lo primero en lo que debes de pensar es en controlar tu peso, tener un peso ideal. Y no estamos hablando de ser una persona con una estética wow, con unas medidas muy estéticas. Hablamos de un peso correcto que te permite realizar tus actividades, que te permite tener de manera equilibrada niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, porcentaje de grasa, que te permite llevar a cabo tus día a día. Entonces, esto también va a evitar el impacto mecánico que van a presentar tus articulaciones, principalmente como rodillas, caderas y tobillos. Entonces, tómalo en cuenta porque esto es súper importante, ¿no? Entonces, sí es importante que entonces consideres que antes de querer hacer cualquier cosa, de empezar con tratamientos exclusivos para las articulaciones. Si tú tienes un problema de sobrepeso u obesidad, pues tienes que tratarlo de manera integral, ¿no? También entrenar sin recuperación. Esto va enfocado principalmente a aquellas personas que pues entrenan, jóvenes, adultos. Conozco muchas personas mayores de 50 años que realizan actividad física y que son mucho más activos incluso o tienen mayor flexibilidad o mayor fuerza que yo. Y entonces esto es importante también entender que el entrenamiento es algo importante en tu día a día, pero también el descanso. Sí, es importante que descanses. El ejercicio no siempre va a significar mejores resultados, ya que para que el músculo también crezca, para que disminuya la inflamación que se genera por el ejercicio, también se necesita un tiempo en el que tú tomes el descanso para tus músculos, tus articulaciones y tus ligamentos. Entonces, esto también va a disminuir la tendencia a lesiones, ¿no? Entonces esto va muy enfocado a aquellas personas que a lo mejor se la pasan los 6 días, los 7 días entrenando. Sí es importante que si tú quieres tener mejores resultados, incluso en el incremento del músculo, descanses. Descanses de esa actividad física. Ojo, no estoy diciendo que no te muevas. Acuérdate que la actividad física, el entrenar, implica cargar peso, ¿sí? Pero eso no te limita a que camines, no te limita a que hagas estiramientos, a que hagas una actividad por más de media hora, que eso nosotros lo tenemos que hacer sí o sí todos los días, ¿no? También tener poca fuerza muscular va a debilitar. Si eres una persona que todo lo contrario, tienes bajo peso o que tienes un sobrepeso, pero muy poca masa muscular, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque, bueno, mi ropa, principalmente en la parte de cintura, me queda súper apretada, ¿no? O sea, tenemos una cintura en el caso de las mujeres mayor a 80 centímetros, en el caso de los hombres mayor a 90 centímetros, pero piernas y brazos suelen ser delgados o flácidos. Entonces, pues ahí es el mayor indicativo de que pues no hay una buena masa muscular, ¿no? Entonces, acuérdate que el músculo pues le permite que los huesos, los ligamentos, los tendones y las articulaciones estén firmes, estén fuertes. A menor masa muscular hay menor estabilidad y esto daña y forza más la carga de peso que nuestro cuerpo carga todos los días. Entonces, sí es importante. Este es un llamado principal para adultos mayores. Entonces, ojo, estamos hablando de que tengo un adulto mayor, que hay un dolor constante al moverse. Aparte, es súper delgadito, está desnutrido, o sea, no tiene buena masa muscular, pues esto empeora el hecho de que él quiera moverse y el hecho de que él quiera evitar mayor daño articular, ¿no? Entonces sí es importante aquí tomar en cuenta muchas medidas de manera integral. Este adulto mayor tiene que moverse, sí, pero también tiene que comer más proteína, también tiene que apoyarse de algo que le brinde más energía, entonces sí es importante esto, ¿sí? También otra cosa que nos va a lesionar sin darnos cuenta son los movimientos repetitivos. Por ejemplo, si tú trabajas en alguna oficina y estás constantemente con el mouse y así, es un movimiento repetitivo que lleva a cabo tu muñeca. Eso es un ejemplo. Y esto puede llegar a generarte daño
y lesionar esa articulación. Entonces, también es importante que en el trabajo, en el deporte o en la actividad, incluso si tú te la pasas todos los días trapeando, pero haces mal un movimiento y lo repites de manera constante, eso te va a generar una lesión. Si lavas constantemente y lo haces generando una fuerza que genera mayor compresión o mayor, pues sí, inflamación, va a generar un problema a largo plazo. Personas, por ejemplo, que trabajan en lugares donde hay que cargar, uno de los principales daños que se genera, pues son hernias o el daño del manguito rotatorio. Entonces, todo eso, como te comento, son movimientos repetitivos que si tú eres consciente de que los tienes, hay que evitar. Hay que tratar de hacerlos de una mejor manera, cambiar el movimiento o empezar a cuidarnos para evitar que ese movimiento de manera repetitiva genere un daño, ¿no? Porque a veces dices, bueno, pues no puedo evitar usar el mouse porque es parte de mi trabajo, entonces empiezas a complementarlo con un tratamiento integral que puede ser la suplementación, puede ser también algún tipo de ejercicio que te ayude a darle un tipo de rehabilitación, ¿no? Y definitivamente el descuidar la alimentación. Cuando nuestra alimentación se basa principalmente en alimentos procesados, comida rápida, harinas, frituras, pues ya desde ahí llevamos una gran desventaja, porque pues recuerda que los nutrientes principales que forman parte de un buen movimiento son las proteínas, ¿no? Entonces, pues ahí si no hay una buena proteína, tampoco va a haber una buena producción de colágeno. Si no hay una buena producción de colágeno, pues se afecta. Pero ¿qué tal si tampoco hay un buen consumo de vitamina C, pues también no va a haber, no va a producirse el colágeno, ¿no? Pero aparte, ¿qué tal si no consumes alimentos ricos en silicio, en selenio, en magnesio? Pues tampoco va a fijar el calcio, ¿no? El colágeno, perdón. Y también si hay una deficiencia de calcio o eres una mujer que está en climaterio y te estás descalcificando o tuviste a tus bebés y te descalcificaste o eres un hombre que consume muchísimo refresco, una mujer que consume muchísimo refresco, pues cualquier refresco, principalmente la coca, tienen ácido fosfórico que descalcifica, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta el equilibrio. Son cosas, si te das cuenta, que todos hacemos de manera consciente o tal vez inconsciente, pero todo lo hacemos. Entonces, esto no está relacionado solamente con la edad, sino con lo que hacemos todos los días. Como te menciono, lo que hacemos todos los días va a tener un resultado positivo o negativo en el futuro. Entonces es importante considerarlo, ¿va? Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer desde hoy? Porque me cayó el 20 la información, porque es cierto, estoy haciendo varias cosas. Mantenernos en movimiento, simple y sencillo. Hace unos días una persona me hablaba, me escribió a la línea de nutrición y me comentaba que pues esta persona estaba tomando ciertos productos y que no veía resultados, ¿no? Entonces estaba enfocado principalmente a un dolor en articulaciones. Yo le comentaba que cómo era su vida. Entonces ella decía, no, pues lo típico que te dicen, ¿no? Pues trato de comer bien, trato de no grasas, todo bien, no esto, pero resulta que la persona no se mueve, que la persona tiene obesidad, entonces esto no va a favorecer el resultado. Entonces es importante que identifiquemos que hay que mantenernos en movimiento. Acuérdate que el mantenernos en movimiento no es lo mismo que actividad física, ¿sí? Para realizarse o para considerarse una actividad física es una actividad exclusiva que lleva más de 40 minutos. O sea, si tú sales a caminar y le das 3 vueltas a tu cuadra, no consideres que eso es hacer ejercicio. Pero si sales y tu caminata es mayor a 40 minutos, se puede decir entonces que ya te estás activando, ¿sí? Entonces, mantenernos en movimiento es simple y sencillamente subir escaleras en lugar de subir el elevador, irnos caminando a un lugar más cercano en lugar de ir en el coche. Este tipo de actividades son las que nos van a mantener en movimiento. Evita estar mucho tiempo sentado, viendo tele, ser sedentario. Entonces, eso es importante que dejes de hacerlo hoy y empieces a moverte, ¿no? Otra de las cosas que debes hacer es conservar tu masa muscular. Lo hemos mencionado muchas veces. El músculo es un indicativo de salud. A mayor cantidad de músculo, hay mayor fuerza, mayor independencia, un mejor control metabólico, eso es importante, a mayor músculo va a controlar mejor glucosa, triglicéridos, colesterol y también las hormonas. Al contrario,
A mayor cantidad de grasa hay un descontrol metabólico, se dispara colesterol, se dispara triglicéridos, se dispara glucosa, hay procesos inflamatorios como resistencia a la insulina o diabetes. Entonces, esto también afecta o genera un desequilibrio hormonal, ¿no? Entonces, hay que conservar la masa muscular o incrementarla. Para esto ya se necesita la actividad física. Entonces, esta actividad física con que tú la realices 3 veces por semana haciendo rutinas de peso o actividades que realmente ejercitan tu cuerpo, pues es suficiente, ¿no? O sea, si es que no queremos ser como una persona super fitness, simplemente mantenernos saludables con 3 veces a la semana que tú realices actividad física es suficiente. Alimentarnos adecuadamente, básico, acuérdate, la base es la alimentación. Con el suplemento nosotros complementamos. ¿Sí? Pero la base es tu alimentación. Acuérdate, en la sesión pasada hablábamos de que el plato tiene que contener carbohidratos, grasas y proteínas, ¿sí? En mayor cantidad, los carbohidratos que vienen de frutas y verduras. En una menor cantidad, los carbohidratos que vienen de cereales, como las pastas, el arroz, la papa. Y también debe de venir una buena porción de proteína. ¿Qué proteína? Pues están las proteínas de origen como carnes blancas, que puede ser el pollo y el pescado, que son las más favorables, pero también están las proteínas de carnes rojas o alimentos de origen animal. Estos deben de consumirse en menor cantidad o con menor frecuencia en la semana por la cantidad de grasa que nos aportan, ¿no? Pero no sirve de nada que a lo mejor tú comas pollo, pero que te comes una milanesita empanizada frita, pues entonces es casi lo mismo que comer carnes rojas. Entonces hay que ser congruente con nuestra alimentación, ¿sí? No abuses del arroz, no abuses de las pastas, no abuses de la papa. Yo sé que saben deliciosos, pero hay que tener un control adecuado de nuestra alimentación. Acuérdate, a mayor consumo de carbohidratos y no haces actividad física, vas a subir más de peso. Y esto va a generarte un sobrepeso o una obesidad que va a generar un estado de inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué significa esto? Pues que tus células van a estar inflamadas. Células inflamadas van a deteriorar a la articulación. La inflamación crónica de bajo grado deteriora a la articulación. Entonces, sí es importante tener una buena alimentación. En específico, algo que nos va a ayudar mucho a disminuir la alimentación es el omega 3. Acuérdate que una de las funciones que tiene el omega 3 es ser antiinflamatorio y a nivel de articulaciones ayuda súper bien, principalmente cuando hay enfermedades crónicas inflamatorias que repercuten en articulaciones, como cuáles, como diabetes, como enfermedades como la hipertensión, enfermedades como la fibromialgia, enfermedades como la artritis, este tipo de enfermedades que son inflamatorias crónicas, cuando vienen de la mano con un tratamiento integral que es omega 3 vienen súper bien, ¿sí? También es importante dar al cuerpo recuperación y descanso. Entonces, si hay una lesión y tú no duermes, te trasnochas, te desvelas, pues desde ahí no va a haber una recuperación, porque acuérdate que todos nuestros órganos, tejidos y sistemas se recuperan en el descanso, ¿va? Entonces, es aquí cuando tú ya cubres estos pilares en tu estilo de vida y complementas con el suplemento adecuado y necesario que estás requiriendo en el momento, ¿no? Entonces, esto es súper importante empezar a identificar si lo estás haciendo y si lo estás haciendo de manera correcta, ¿va? ¿A quién le hablarías de movilidad? Ahora sí nos vamos un poquito más, porque seguramente hay dudas, porque ahorita van a empezarme a decir, ¿y una persona que tiene esto se le puede recomendar? ¿O una persona que tiene esto debería cuidarse? Sí, ¿a quién tú le hablarías de movilidad? Probablemente conoces a más personas a las que tú te imaginas. Acuérdate que estábamos mencionando de que aquí lo más importante es la prevención. Seguramente se te vino a la cabeza tu vecina, la que te dice que tiene un problema con la rodilla, a la que has visto cojear, a la que está mal, y entonces dices, sí, a ella yo le puedo recomendar algo o le voy a hablar de este tema porque lo necesita, ¿no? Pero la realidad es que no esperes a recomendárselo a alguien enfermo. Acuérdate que la suplementación está enfocada 100% a la prevención. ¿Quién lo puede necesitar? Alguien que simplemente quiere seguir teniendo agilidad y conservar su movilidad a lo largo de los años. Y aquí tenemos un ejemplo a una señora de 45 a 55 años que quiere seguir sintiéndose independiente, ¿no? Las personas que entrenan, el ejercicio forma parte de su rutina, a ellos también les podemos hablar de este tema.
a las personas que son sedentarias por el trabajo, muchas veces no es que quieran, sino que pues el trabajo los limita a tener mayor movimiento. A estas personas también hablando del cuidado. El trabajo activo, aquellas personas que trabajan como promotoras, que son meseras, que trabajan en mostradores, que se la pasan mucho tiempo parados. Si bien ahora las leyes ya te permiten que tengas una silla y que no estés tanto tiempo parado, pues sabemos que hay personas que todavía trabajaron por muchas largas horas de pie. Entonces, también estas personas son un foco de atención para nosotros. O si tú eres una de estas personas, es un foco de atención para que empieces con la parte de la prevención, ¿sí? Un adulto mayor que está limitado, está limitando sus actividades por el dolor o que probablemente todavía no hay ese dolor que lo limita, pero sí hay esa molestia, ¿sí? Entonces, aquí es importante identificar que a cualquier persona tú le puedes hablar de movilidad, en cualquier persona tú puedes hacer una recomendación de un suplemento enfocado a esto, ¿sí? Entre los errores más comunes que te vas a esperar precisamente es esperar a que te digan que algo les duele y entonces tú empieces a recomendarlo porque les duele la rodilla, porque hay problemas de articulaciones o porque tienen dolor, tal cual. Está ahí donde la mayoría de nosotros empieza con la recomendación. Entonces, acuérdate que en sesiones pasadas te mencionaba, una de las mejores maneras en las que tú puedes promover el producto es cuando empiezas a platicar con la gente. ¿Qué te va a permitir entrar en conversación con esta gente? Pues que el entorno sea lo que tú estás buscando. Acuérdate que somos el reflejo de las personas que nos rodean. Si tú estás rodeado de personas sanas, personas que hacen ejercicio, personas que son emprendedoras, seguramente tú eres una persona de estas, ¿no? Pero si estás rodeado de personas que son sedentarias, que están llenas de enfermedades, pues también seguramente tú eres una persona que tiene este tipo de problemas. Entonces, lo importante es cambiar el chip y empezar a rodearnos de estas personas que van a promover nuestro entorno para que sea mejor. Entonces yo te recomiendo mucho que si eres una persona, acuérdate que mencionábamos que eres un promotor de la salud. Tu negocio consiste en promover la salud. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Y cómo lo promueves? A partir de tu imagen. Si una persona te ve saludable, eres una persona a la que se puede aspirar, ¿no? O sea, yo te veo a ti y digo, ay, a mí me gustaría tener la agilidad que ella tiene, tener la fuerza, tener esta memoria que ella tiene. Es una persona que yo a simple vista la veo y es saludable. Eso es lo que las personas deben de decir de ti porque eres un promotor de la salud. Entonces te recomiendo que te empieces a envolver en entornos en donde las personas hacen ejercicio para que puedas recomendar esto. Tal vez estás yendo a una clase de zumba, tal vez estás yendo a una clase de baile. Ahí es donde tú puedes empezar a platicar con las personas y decir lo que tú estás haciendo para sentirte cada vez mejor, ¿no? Y claro que proyectarlo con tu ejemplo, pero también conoces a aquellas personas que trabajan mucho tiempo sentadas y entonces puedes comentarles que es importante cuidar su salud a partir de la prevención y que eviten esa ligera molestia por la que ya te están platicando, ¿no? Entonces es empezar a platicar. Acuérdate que primero tienes que platicar con la persona, descubrir su necesidad y a partir de eso dar una recomendación del producto que necesita. Pero es súper importante que empieces con tu ejemplo, con que si a ti te vieron que imagínate que tú quieres promover un producto que va enfocado a disminuir el dolor articular, pero tú todo el tiempo te estás quejando de que te duele la rodilla, entonces no hay una congruencia en tu recomendación. Entonces debes de empezar por ti. Y acuérdate de lo que hablamos. Es todo un hábito que tienes que cambiar, la alimentación, el movimiento, el descanso y todo esto nos va a permitir tener una mejor salud y una mejor movilidad, ¿va? Para esto vamos a hablar de productos que te van a ayudar muchísimo. Acuérdate que no necesitas aprenderte de memoria los ingredientes activos, no necesitas recitarle a la persona que le vas a recomendar lo que contiene Flexo. Vas a hablar desde la parte en tu recomendación. Primero, tú ya tuviste que haber probado el producto, ya tienes que saber a qué sabe, primero que nada, tienes que saber cómo se prepara. Esa es una de las dudas más comunes que tienen los propios distribuidores cuando quieren recomendar un producto. Llegan y me escriben y me dicen, oye, David, le voy a recomendar esto a la señora, pero ¿cómo le digo? ¿Qué va primero? ¿O cómo lo tiene que tomar? Bueno.
Efectivamente, pueden haber dudas con respecto a los horarios o con interacciones con fármacos, pero sí debes de saber de cajón cómo se tiene que preparar el producto. Acuérdate que Flexo es un producto líquido, tiene un sabor rico a arándano, no es un producto muy dulce, tiene también pimienta, por lo cual es súper importante que lo diluyas. Si tú no diluyes este producto y lo tomas casi de shot o lo diluyes con muy poquita agua, seguramente va a picar en la garganta, va a generar una tos porque eso es lo que hace la pimienta de manera natural. Si tú te comes algo muy condimentado con pimienta, pica, ¿no? Entonces hay que diluirlo. Entre sus ingredientes activos tiene muchísimos, como glucosamina, condroitina, colágeno hidrolizado, cúrcuma, boswellia, meses. Yo sé que son muchos y que no te los vas a aprender. Bueno, acuérdate que este suplemento en específico Plexo está enfocado para el apoyo en el movimiento de las personas, ¿sí? A diferencia de un Nux Genesis tiene un efecto un poco más cosmético. El flexo nos va a ayudar a que la persona mejore su movilidad disminuyendo la inflamación, ¿sí? Y esto lo hace a partir de ingredientes que van a tener ese efecto. Hablemos de ingredientes que ayudan a la estructura. Te digo, no es importante que lo entiendas ni que te lo memorices, pero sí que sepas el cómo explicarlo. Ya te mencionaba que una persona con lesiones es por el desgaste del cartílago. Bueno, este cartílago protege a los huesos, los rodea y evita que choquen. Te mencioné un dato súper importante. Te dije que del 70 al 80% está constituido de agua. Bueno, la glucosamina y la condroitina son precisamente algo que nuestro cuerpo produce de manera natural. Y estos ingredientes activos lo que hacen es permitir atraer el agua. Entonces, está formado nuestro colágeno, nuestro cartílago de glucosamina y condroitina. Al haber esta lesión o el líquido que se encuentra disperso en la articulación ya no se mantiene o disminuye su cantidad, pues también la cantidad de glucosamina y de condroitina disminuye. Y esto hace que exista menos agua. Acuérdate que la glucosamina y la condroitina jalan el agua, permiten retener líquidos. Ojo, esto no significa que la persona se va a edematizar, se va a hinchar, va a tener los pies hinchados. Todo esto es a nivel de tejidos, no tiene nada que ver de manera externa, como que la manita, el pie, la cara se ven hinchados, ¿sí? La glucosamina y la condroitina lo que hacen es permitir que esta cantidad de líquido alrededor de las articulaciones se mantenga, por eso es que forma parte de la estructura, al igual que el colágeno. Acuérdate que el colágeno es lo que le da la estructura a todo, ligamentos, tendones, articulaciones, ¿va? Entonces, tienes un producto que permite estabilizar y dar estructura. Entonces, con esto ayudas a mejorar esta parte que se está dañando. También es importante que cuando identifiquemos que cuando ya hay un dolor, esto está ocasionando una inflamación y la inflamación repercute directamente a la articulación porque la daña más, ¿sí? Por eso te decía, una persona que tiene una lesión y que no se mueve, genera un círculo vicioso porque el no moverse daña más la articulación. Al dañarse más la articulación, menos se mueve. Al menos moverse daña más la articulación y así se sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este caso? Disminuir inflamación. Ingredientes como la cúrcuma, la boswellia y el MSM son enfocados directamente para disminuir la inflamación. Estos ayudan a que ese cartílago que está dañado, que está inflamado, se empiece a disminuir de esa inflamación y permita esto que la persona pueda moverse más porque disminuye el dolor al disminuirse la inflamación, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo para el bienestar. Hay muchas personas que buscan la cúrcuma y la boswellia precisamente en los colágenos porque saben el efecto antiinflamatorio que tienen. Bueno, pues esto nos va a ayudar bastante. Y acuérdate también del soporte. Es súper importante los minerales y las vitaminas que forman parte del sistema músculo-esquelético. No solamente hablamos de huesos o ligamentos, sino de músculos. Y entre ellos viene magnesio, manganeso, selenio, cromo, las vitaminas A, C, D y E. Son súper importantes. Todo esto lo encuentras en este producto, que la dosis recomendada son 30 mililitros. Si no tienes cómo medir 30 mililitros, es una tapa del producto que vas a diluir en un vaso de agua y te la tomas todos los días. ¿En qué momento del día es mejor? Te recomiendo que sea en conjunto con los alimentos, ¿va? Entonces, si tú comes, si tú desayunas, de preferencia debe de ser por la mañana para que también tengas mejores resultados y evites las molestias por las noches, ¿va? Entonces, todos los días de manera constante, probablemente a mediodía te lo tomas diluido en agua
todos los días. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado que va a haber? Que va a disminuir la inflamación. Al disminuir la inflamación va a disminuir el dolor y con esto tendría que mejorar tu movilidad. Pero si eres una persona que se está tomando el flexo y dice, ah, ya no me duele, pero no te mueves, acuérdate que eso va a generar dolor constante, ¿sí? Ahora, otra cosa, flexo se recomienda aproximadamente de manera constante 3 meses. Seguramente tú vas a ver los resultados desde antes, pero no abandones el tratamiento. Te recomiendo que cumplas los 3 meses. Posterior a los 3 meses puedes estarlo suplementando de manera intermitente. ¿Qué significa esto? Suplementarlo un mes, descansar un mes, suplementarlo un mes y descansar un mes. Ahora, ¿qué pasa? Otra de las dudas muy comunes. Oye, Navid, yo me tomé 3 frascos de Flexo, me lo dejé de tomar, pero otra vez ya me duele. ¿Qué hago? Pues claro que te va a volver a doler, porque acuérdate que todo esto de la glucosamina, la condroitina, el colágeno hidrolizado, la cúrcuma, la boswellia, no reparan, no generan magia, no van a ser como que en automático esa lesión de años que vienes acarreando, ese desgaste de años que vienes acarreando, se quitó. No, lo que van a hacer es nutrirte y la nutrición es todos los días. Claro que te vas a sentir bien cuando comes bien. ¿Qué pasa si un día tú haces ayuno? Analízalo de esta manera. El día que tú comes bien, te sientes bien, tienes energía. Pero resulta que te tocó un día hacer ayuno, no comiste nada, estás en huelga, estás con algo de la iglesia, estás en una dieta de ayuno intermitente, lo que sea, una forma de ayuno. Ese día seguro te vas a sentir cansado, con sueño, muy débil, te vas a desmayar incluso, se te va a bajar la presión, la glucosa. Pasa lo mismo. Cuando tú dejas de nutrir a la articulación, pues se va a debilitar, va a doler, se va a inflamar. Por eso es que este tipo de productos tienen que estarse suplementando de manera constante cuando ya hay un daño de este tipo, ¿va? Entonces, acuérdate, todos los días, mínimo 3 meses de manera constante, en un horario de tu preferencia, diluido sí o sí en agua. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones con un flexo? Bueno, las contraindicaciones pueden ser que debido los ingredientes, muchas veces puede haber personas que tengan intolerancia a estos y que sientan el estómago un poco revuelto, que se inflame el estómago. Esto es completamente normal. Si eso llega a pasar, te recomiendo que la dosis la vayas haciendo de menos a más, o sea, que empieces con un cuarto de toma, media toma, 3 cuartos, hasta que la persona tolere el producto. Eso es una de las cosas que podemos hacer. No interfiere con fármacos, entonces es súper importante, como te comento, estarlo tomando de manera constante. ¿Para quién va enfocado? Para cualquier persona de cualquier edad que quiera cuidar sus articulaciones y disminuir inflamación de manera en específica, ¿sí? Para ellos va enfocado. Puedes recomendarlo en adolescentes, en adultos mayores. Personas que viven con diabetes, una de las grandes dudas, miedos que tienen, ¿la glucosamina me va a hacer que se me suba la glucosa? No, no hace que se suba la glucosa. La glucosamina es un aminoazúcar, o sea, es un azúcar que está unido a un aminoácido. Por ese tipo de estructura que tiene, no genera picos de glucosa, no va a afectar tus niveles de glucosa si es que eres una persona que vive con diabetes o tienes resistencia a la insulina. Es completamente seguro desde ese punto. Lo que sí te recomiendo es diluirlo súper bien en agua para que no tengas ese efecto, ese problemita con la pimienta, ¿va? Pero es una súper recomendación. Ahora, otro de los productos que tiene que venir en tu plan, sí o sí, en el tratamiento integral del daño articular es el Vitafrut, porque acuérdate que mencionábamos que es todo un sistema. No solamente son huesos o articulaciones, sino que también son músculos. El Vitafrut te va a ayudar muchísimo a compensar esas deficiencias nutricionales que no estás cubriendo con la alimentación. ¿Como cuáles? Pues te va a dar un aporte de vitaminas, en específico vitamina D y magnesio, que van a ayudar a que el calcio se fije en los huesos. La vitamina D también tiene un efecto antiinflamatorio. El magnesio es un componente de los huesos, ¿sí? También te va a ayudar mucho la vitamina D para los músculos. El potasio también te ayuda como parte de los músculos. El fósforo son ingredientes activos que vas a encontrar en la formulación. También es importante que entiendas que la vitamina C es vital para el buen funcionamiento. Acuérdate que la vitamina C ayuda a formar colágeno, ¿sí? Incluso si tú suplementas colágeno, pero no tomas vitamina C, no sirve. Por eso es que nuestros colágenos tienen vitamina C. Entonces, también es un aporte importante porque este colágeno nos va a ayudar.
¿Cuáles son las dudas que pueden surgir? Bueno, me acabas de describir un flexo que en la formulación tiene vitamina C y tiene magnesio. ¿Cómo por qué tendría que tomar un Vitafrut que también tiene vitamina C y que también tiene magnesio? Nuestros suplementos, así como las normas generales, están enfocados a la parte de la prevención, por lo cual ningún suplemento de manera real va a cubrir el requerimiento diario, porque si eso fuera, sería una dosis muy elevada y ya no estaría dentro del rango de suplementos, ¿sí? Te van a dar una dosis alta, sí, puedes encontrar suplementos con una cantidad alta, pero aún así no van a cubrir tu requerimiento diario, ¿va? Entonces, un flexo tiene una muy buena cantidad de magnesio. De hecho, es uno de nuestros productos más altos en magnesio con respecto al Nux Genesis, por ejemplo. Pero aún así necesitas complementarlo. Por eso acuérdate que tu alimentación también es básica. El Vitafrut también tiene otros ingredientes activos que tienen una función antiinflamatoria y te pueden ayudar a tener un mejor control de enfermedades crónicas que te puedan estar causando mayor molestia a nivel articular. Entonces, este producto viene a complementar tu día a día en tu alimentación y a cuidar tus articulaciones también. La misma forma de tomar es una tapa, 30 mililitros diluidos en agua una vez al día de manera constante. ¿Cómo lo recomendarías? Yo de preferencia suelo recomendarlo por las mañanas en conjunto con tu desayuno. No es un producto que recomienden en ayunas porque es muy pesado con respecto a vitaminas, minerales, ingredientes herbales. Entonces, si lo llegas a tomar en ayunas, puede que te caiga muy pesado. Por eso se recomienda con los alimentos, ¿sí? Para que no te llegues a marear o sentir pesado. Entonces, es un producto muy completo que, como te digo, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene extractos herbales. Aquí también hay cúrcuma. También nos va a ayudar a desinflamar y ayuda a apoyar el buen funcionamiento no solamente de articulaciones, sino de músculos. Esto es súper importante. Acuérdate que los músculos son súper, súper importantes, ¿va? Y tenemos la última recomendación que viene siendo nuestro Magnesium 4. El magnesio es fundamental para el buen funcionamiento de los músculos, también forma parte de los huesos. También nos permite dar energía. Acuérdate que participa en procesos metabólicos en donde nos ayuda a producir la energía, ¿va? Entonces, es importante también la energía para el movimiento. Si tú no te mueves, ese dolor articular, ese daño también se va a seguir presentando de manera constante. La suplementación del magnesio, 2 cápsulas diarias, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, no solamente te van a permitir la estructura de tus huesos, mejorar tu función muscular, sino que también te van a permitir ese sueño reparador y ese descanso que va a permitir que por la noche tu cuerpo se regenere. ¿Sí? Esto es súper importante. Entonces también si tú tienes este problema de articulaciones, de ligamentos, de tendones, si eres un deportista, si eres una ama de casa, si eres una persona en oficina, el magnesio te ayuda de manera integral porque acuérdate que no solamente va a ayudar específicamente a tus músculos y a tus huesos, sino que también te va a ayudar a mejorar la concentración, a mejorar el descanso, a tener más energía. Es un tratamiento integral cuando hablamos de movimiento. Una persona que tiene ganas de hacer ejercicio es una persona que se siente bien, que se quiere sentir bien, que tiene energía, que quiere mejorar su salud. Este tipo de motivación inicial, porque al principio es simplemente una motivación, pero se mantiene con una disciplina, tiene que acompañarse para mejorar el camino y hacerlo más fácil con una buena alimentación y una suplementación, porque la motivación no sirve de nada, la motivación te puede servir los primeros días. Puedes estar muy motivada y decir, sí, ahora sí me meto al gym, ahora sí como bien, ahora sí esto, ahora sí el otro, pero al pasar los días se te va a ir esa motivación, porque te vas a topar con que hacer ejercicio es difícil, es complicado, cansa, duele. Entonces, ¿qué es lo que te permite una mayor resistencia, un mayor movimiento, una mayor energía? La suplementación y una buena alimentación. Aquí podemos apoyarnos de un Magnesium 4. Acuérdate que para mejorar el movimiento puedes apoyarte también de otros suplementos como es el omega 3, como es la creatina. Son suplementos buenísimos si tu objetivo va más allá del rendimiento. Entonces, ahí podríamos mejorar todavía. Entonces, te recomiendo ahorita que aproveches este pack movilidad, en donde vas a tener 2 Magnesium 4, 2 Flexos y 2 Vitafrut. Están a un super precio. Pregúntale a tu distribuidor
Pregunta sobre esta promoción si es que no la conoces, el precio. Ya hablamos un poquito acerca de los productos, ya hablamos el cómo recomendarlo. Acuérdate, todo viene de la plática. Solamente es recomendar algo que tú ya probaste, algo que tú sabes que funciona. Ni siquiera necesitas ser nutriólogo, no necesitas ser médico, no necesitas ser un experto en la salud, porque tú hablas a partir de tu testimonio. Hace unos días estaba justamente checando y revisando cuántas personas recomiendan mil cosas, ¿no? Sale una película ahorita, esta película, la de que está muy, muy de moda, que es la de, ya se me olvidó cómo se llama la película, voy a tomar omega 3. Pero hay una película en el cine que viene del libro de la Ilíada, que por ahí si alguien recuerda el nombre, porque ahorita se me fue, está muy buena y muy recomendada. Y hay mucha gente que comenta y te dice, no, la recomiendo y la recomiendo ver en cierto cine y bla, bla, bla. Justamente esta persona que recomienda la película no es un director de cine, no es experto, no es un crítico, lo recomendó a partir de su experiencia, a partir de haber visto la película, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo el tiempo recomendamos cosas. Entonces, ¿qué recomendar? Recomiendo un flexo porque yo lo tomé, porque me ayudó a mejorar mi movilidad, porque me ayuda a tener una mejor actividad en mi día a día, disminuyo el impacto en mis articulaciones, disminuyo el daño y evito que me duela la rodilla porque salgo a correr. ¿Para qué esperarme a que duela cuando puedo prevenirlo, ¿no? Entonces, de aquí es súper importante que lo tomen en cuenta. Es a partir de nuestra experiencia la recomendación. Sí, por aquí ya me dijeron, es la película de la Odisea. Bueno, pues entonces les dejo esta promoción, aprovéchenla y si recuerdan que si tienen alguna duda en específica sobre algún producto, alguna sugerencia, alguna recomendación también, algún tema que se les esté cruzando por la cabeza con el cual ustedes puedan mejorar la distribución y la promoción de sus productos, pues pueden contactarnos a la línea TIT. Esta línea es para resolver cualquier duda de los productos, el cómo se lo deben de tomar, si hay contraindicación con algún alimento. Es una línea de WhatsApp, por lo cual pueden ahí escribirnos por WhatsApp y se resuelven cualquiera de sus dudas.